Bienvenidos a Mirada Panorámica, donde 2 veces por semana analizamos temas de la realidad dominicana e internacional. Este comentario, pues quiero hacer algunas precisiones sobre la solicitud que hiciera ayer el presidente Medina al Congreso de la República, en el sentido de extender el estado de emergencia que está vigente hasta el 30 de abril por unos 25 días adicionales, en la práctica llevándolo al 25 de mayo. Sobre ese tema, varias personas me escribieron por WhatsApp ayer y por algunas redes sociales preguntándome mi opinión y pidiéndome pues que comentara hoy eso en el video. Y por esa razón quiero pues hacer algunas precisiones. La primera es que a mí me parece que la medida en este contexto en el que la República Dominicana todavía se encuentra francamente en proceso de expansión de las pruebas de COVID-19, que lamentablemente han sido insuficientes desde el principio, y por esa razón pues nosotros no tenemos una panorámica real sobre la situación de los infectados en República Dominicana. No hemos llegado al pico, como llaman los expertos, de las infecciones. Por esa razón es loable, natural, plausible, y de hecho es algo que yo entiendo hasta razonable que en este contexto se hable de una extensión adicional de 25 días, porque lamentablemente la República Dominicana, como digo, todavía no está realizando las pruebas suficientes para tener una idea clara del universo de personas infectadas. Dicho eso, y también tomando en cuenta que los partidos políticos de oposición ya se han pronunciado por diferentes vías en el sentido de entender que la posposición de las elecciones que ya realizó, dicho sea de paso, la Junta Central Electoral, podría hacerse hasta julio, dando pues más de 2 meses de tiempo adicional para lograr controlar esta pandemia. Por eso, por el hecho de que no se afecta la propuesta que ya se había hecho, uno. Dos, por el hecho de que estamos todavía en el medio de esta pandemia y probablemente no estamos cerca del tope de la curva de infecciones. Y tres, por el hecho de que la misma OMS, como el Poder Ejecutivo señalara en la carta enviada al Congreso, ha advertido sobre los riesgos de una apertura temprana sobre la cantidad de personas infectadas. Yo creo que la medida solicitada es pertinente. Sin embargo, muchas personas también hacen como referencia o como comparación, y de hecho lo vi en las redes sociales y me preguntaron al respecto, ¿cómo serían unas elecciones? ¿Cómo lucirían? Y el ejemplo que más se cita es el ejemplo pues, de las primeras elecciones nacionales que se dieron en medio de la pandemia del coronavirus, en un país que no solamente fue el primero en hacer esas elecciones, sino también que fue o que es uno de los más efectivos en el control de la pandemia del coronavirus y el COVID-19. Ustedes saben quién es, hablamos de Corea del Sur, un país que ha sido tomado como modelo por lo agresivo y proactivo que ha sido el gobierno con el régimen de pruebas y de control de las personas infectadas. Las elecciones que ocurrieron en Corea del Sur el pasado 15 de abril se dieron cita a más de 29 millones de votantes y sirvieron como una especie de referendo para el partido de gobierno que ha desarrollado pues, una labor encomiable y admirada por muchos otros países en el mundo en el tratamiento del coronavirus. ¿Cuáles medidas tomaron los coreanos para poder celebrar unas elecciones como esta? Como ustedes podrán ver en las imágenes, los colegios electorales en Corea definitivamente distan mucho de la realidad dominicana. Fíjense, por ejemplo, la distancia que mantienen entre los votantes entre sí. Fíjense cómo el piso está marcado incluso con indicadores de dónde debe pararse cada votante. En adición a eso, los votantes llegaban con sus mascarillas de deshogar y si no la tenían, las autoridades electorales le proveían una mascarilla, le proveían guantes desechables y también desinfectante de manos. Antes de entrar a cada colegio electoral, lo primero que se hacía era tomar la temperatura del ciudadano y si la temperatura estaba por encima de los 37.5 grados centígrados, pues entonces se le invitaba a votar en un colegio o en un lugar habilitado especialmente dentro del colegio con medidas mucho más estrictas de las convencionales para que ese ciudadano con fiebre alta, que es un indicador, como ustedes saben, sintomático de la infección del virus, pues no votara en el mismo espacio que votaron los demás ciudadanos. Eso permitió que el tiempo promedio que tardaron los votantes coreanos en votar fue de 10 minutos, a pesar de todas estas medidas. Los guantes desechables se ponían en esta bolsa plástica roja que usted ve acá, en la que el ciudadano, una vez ejercía el derecho a votación, pues simple y sencillamente depositaba esas guantes. Entonces, Corea ciertamente es un ejemplo de cómo se puede hacer. Pero nosotros no podemos olvidar en dónde vivimos. Nosotros no vivimos en Seúl, vivimos en la República Dominicana, un país que tiene unas debilidades institucionales sistémicas muy grandes y unas condiciones sociales diferentes a las de Corea. Miren esta imagen, por ejemplo,
de un centro de votación dominicano y fíjense la distancia que están manteniendo los votantes unos de otros. Lamentablemente, aquí tenemos unas congregaciones de personas bastante grandes en los procesos electorales y a menos que no se tomen medidas radicales para manejar este tema, unas elecciones aquí, incluso en julio, podrían convertirse en un potencial foco de infección si no se hacen las cosas bien. Si se hacen bien, se pueden celebrar. ¿Cuáles medidas, Emil, entonces, entiendes que debe tomar la Junta? La primera es emular el ejemplo coreano en proveer a todos los ciudadanos de guantes, de mascarilla y de suficiente desinfectante en los centros de votación. Uno. Dos, ser muy estrictos en controlar la distancia que deben mantener los ciudadanos entre sí al momento de hacer la fila en los centros de votación. Tres, como hay algunos centros de votación que tienen una gran cantidad de mesas, como es el caso, por citar un ejemplo que conozco, del Colegio Arroyo Hondo, la Junta tendrá que crear nuevos colegios electorales para desconcentrar algunos que tienen una gran afluencia de votantes o buscar la manera de logísticamente en el proceso de realización de las filas en los centros de votación ser pero muy exigentes en que se mantengan el distanciamiento entre los ciudadanos. Yo sé que eso suena fácil, pero es muy difícil de lograr, porque eso no solamente depende del nivel de organización de las autoridades, sino que depende también del nivel de cooperación de los ciudadanos. Y a pesar de que un sector de la sociedad dominicana ha sido muy observante, o muchos sectores, de las medidas de distanciamiento y de confinamiento, como vemos todos los días en las redes sociales y en los periódicos, lamentablemente esa no es la realidad de todo el país. Y recordemos que las elecciones nacionales no son unas elecciones en el Distrito Nacional, no son unas elecciones en la circunscripción número 1 ni en la número 2, sino que son unas elecciones que se darán igual tanto aquí como en el municipio de Jaquimelles, tanto aquí como en Montecristi, tanto aquí como en muchos otros lugares donde quizás el grado de presencia de las autoridades públicas no sea tan denso como lo es en el Distrito Nacional. Entonces, en resumen, yo creo que sí podemos hacer unas elecciones aquí en julio, teniendo y esperando pues que el pico de estas infecciones nuevas llegue en los próximos 2 meses. Y de no ser así, pues entonces tomar medidas muy radicales, que habría que tomarla como quiera si se están haciendo elecciones dentro de la pandemia, pero tomar medidas muy radicales, porque no celebrar las elecciones en julio, y yo sé que es temprano, yo sé que el futuro es incierto, y yo sé que no podemos saber ahora cuál va a ser el estado de la pandemia de aquí a julio, pero no hacerlo implicaría un proceso bastante complicado que, a pesar de lo que dicen algunos ingenieros constitucionales pagados por el Estado, porque recuerden que aquí lamentablemente hay muchos abogados que prestan su inteligencia a legitimar el poder de formas a veces no muy inteligentes y a veces muy macabras. Yo creo que no celebrar las elecciones en julio significaría una situación política delicada, porque inexorablemente debemos embarcarnos en un proceso de reforma constitucional. Y ustedes saben ya la experiencia reciente que hemos tenido en República Dominicana desde julio del año pasado hasta hoy con el tema de las modificaciones constitucionales. O sea que ojalá que el gobierno haga un trabajo lo suficientemente efectivo, y pareciera que está comenzando por fin, tardíamente, pero por fin, a administrar más pruebas, tener un mapa real de cuál es la situación en la República Dominicana de los infectados, y pues entonces celebrar unas elecciones en julio con medidas severas por parte de las autoridades electorales en cuanto al distanciamiento, en cuanto a la provisión de equipos de protección para los votantes y en cuanto a la organización de los colegios electorales. Ojalá que logremos controlar las nuevas infecciones de aquí a julio, y ojalá que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Lo que yo espero que no pase es que las autoridades se valgan de su propia ineficiencia para continuar extendiendo este estado de emergencia más de lo necesario, porque yo creo que eso no le hace bien ni a la economía, ni a los dominicanos, pero sobre todo no le hace bien a la democracia y a la fortaleza de nuestras instituciones. Gracias por escucharme. Recuerden que publico 2 comentarios por semana en los que podemos pues analizar temas de la realidad local. Sea el primero en enterarse suscribiéndose a mi canal, le da a la campanita y tendrá una notificación tan pronto subamos los comentarios, que usualmente ocurre de los lunes y los viernes o sábados, como es el caso actual. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Quédense en casa y si tiene que salir, salga, pero protéjase.